Y esta mañana me da mucho gusto saludar a Marco Oviedo, estratega para América Latina de XP Investments. Marco, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Gracias por tomar esta comunicación, Marco. Y bueno, preguntarte lo primero, ¿qué te parecieron los datos del crecimiento económico del último trimestre del año pasado? Pues que llevó finalmente la economía a un crecimiento de 0.7% en 2025 y sobre todo, bueno, pues aceleró la economía en el último trimestre, pero ¿cómo interpretas los datos? Salieron un poquito mejor a lo estimado. Nosotros estábamos esperando 0.7 en el secuencial trimestre a trimestre. Finalmente fue 0.8. El sector de los servicios cerró mejor, 0.9. El de la industria salió un poquito más débil, 0.9. Estamos esperando 1.1. Eso quiere decir que a lo mejor diciembre en la industria viene un poquito más débil. Pero bueno, no importa. Aquí la idea es que quizá sea un preámbulo de lo que vamos a ver en 2026, donde quizá la manufactura y la construcción vengan relativamente bien por una razón, las exportaciones quizás sean el motor principal de la economía, y la otra es que lo que vimos en 2025 fue que el sector residencial privado tuvo cierta actividad importante. Yo creo que eso puede ser un tema de que como no hay suficiente oferta, sí tuvo algo de impulso, y que lo que retrasó mucho en ese sector fue la actividad del sector público, que al final sí se aceleró. A lo mejor vamos a tener mejor ejecución de lo poco que hay en esa parte en 2026, y bueno, puede ser que sí se tenga un mejor número. Digamos, no va a ser un boom, pero sí puede ser entre 1,5 y 2% el crecimiento de 2026, ¿no? Wow, si logramos un 2%, pues sí sería bastante muy positivo, ¿no? Sobre todo porque veníamos de proyecciones en el tercer trimestre de 1.1, 1.2 y 2%, pues sería bastante sólido. Ahora, ¿cómo explicas, digamos, la resiliencia que ha tenido el sector terciario, el consumo y los servicios? Yo creo que tiene que ver precisamente con lo que se deriva de toda esta actividad. Como tuvo en la primera mitad del año un fuerte crecimiento de las exportaciones, hay muchos servicios que se relacionan con este sector, y al final el consumo es una derivada de todo esto. Eh, Se le suma también el hecho de que todo el gasto de gobierno son transferencias que terminan al final en este tipo de, digamos, de la demanda, ¿no? De consumo. Entonces, si bien el consumo estuvo bien, tampoco es que haya crecido a una tasa acelerada. Creo que va a terminar por ahí de 1.3, 1.4 en el año. Todo lo que resta es precisamente la inversión, y por eso va a ser el 0,7 anual. La idea es que precisamente pues, el próximo año se vea un mayor dinamismo en estos sectores, servicios y manufactura, que deriven en un consumo mucho más fuerte, ¿no? Pero sí, al final el consumo es una resultante, no es que por sí mismo genere crecimiento. Es la parte endógena de todas estas cuentas, ¿no? Claro, que como bien decías, pues hay un componente de programas sociales. Pondría ahí también la demanda agregada que va generando el aumento al salario mínimo, ¿no? El asunto es qué tanto se puede continuar esto como factor, pero pues sí parecería que ayuda al consumo. Es una parte menor, digamos, del tamaño del consumo en México. Yo no pensaría que te explique mucho. Ah, De la misma manera, tampoco las remesas, ¿no? Hemos hecho análisis que tanto explican el consumo total. Tristemente es muy poco. Eh, Todavía el grueso de lo que explica el consumo es la clase media y la clase alta, que se mueven pues, por estos factores, ¿no? Que tanto se mueve la industria. claro, y ahí entonces clave, digamos, la velocidad que tenga el tema, que la fortaleza, bueno, más bien la debilidad del dólar y que, bueno, pues el peso tiene ahí su estructura que le ayuda.
pero erosiona un poco esa, digamos, una recuperación de la manufactura, obviamente más la incertidumbre de Trump, ¿no? Sobre todo pienso en el sector automotriz, que sí, los datos reflejan, por lo menos en la balanza comercial, pues una debilidad estructural el año pasado, comparado obviamente con 2024-23, claramente atribuible a Donald Trump. Esa es la gran pregunta que tenemos, ¿no? ¿Qué tanto va a mejorar el dinamismo de la economía ya una vez que se empieza a vislumbrar que las discusiones van en serio, ¿no? Lo que presentó el secretario Ebrard en materia de que ya hay avances, de que va a haber una reforma en este acuerdo y que, bueno, que las empresas vean que sus intereses van a estar atendidos y que ya se animen a invertir en esta parte y que, por ejemplo, el sector automotriz que sufrió bastante el año pasado, pues ya empieza a producir más y que también se atienda el tema de la tecnología, de algunos insumos, cuál va a ser el rol de otras naciones que pues, venían participando, ¿no? El tema China, de la tecnología, de los autos eléctricos. Yo creo que todavía hay varias cuestiones que no están resueltas. Mucho del dinamismo de la manufactura del año pasado no tuvo que ver con el sector automotriz, que es bien importante, es casi una quinta parte, una cuarta parte de la manufactura. Y bueno, la inversión en el sector pues fue lo que más cayó el año pasado, ¿no? Entonces, si esto se llega a resolver pronto, el 2027 va a seguir teniendo este dinamismo, si no, pues podemos tener un año bueno y un año malo. Claro. Ahora, sin duda es importante hablar de Estados Unidos. Han estado los mercados muy volátiles, las valuaciones de las empresas de tecnología de repente muy altas, eso genera nerviosismo, aunque ha arrancado el 2026 con ello. Y obviamente el gran signo de interrogación sobre el Fed, en términos de que ya tenemos designado por Trump al que será el sucesor de Jerome Powell, con dudas importantes en términos pues de el accionar, entendiendo que el Fed es un órgano colegiado, entonces tampoco es que una persona va a cambiar la trayectoria de la política monetaria, pero ¿cómo observas Estados Unidos? Sí, hay bastante expectativa de cómo este nuevo chairman, que sin duda tiene el mandato de motivar al resto del consejo a que se aceleren los recortes, pero pues también él no puede manipular los datos y los datos están diciendo otra cosa, va a ser mucho más difícil que pueda convencer al resto, ¿no? Yo creo que ese va a ser el reto. ¿Qué tanto va a tener de espacio él? Porque creo que tiene espacio para recortar, ¿no? Digamos, está claro que le han ganado a la inflación, que el choque de los aranceles pues fue limitado, el mismo Powell lo ha mencionado, pero por otro lado la economía pues viene bien, entonces ahí es donde empieza el problema que tiene Trump. Por un lado, pues quiere una economía fuerte, pero pues una economía fuerte por sí misma no puede tener tasas menores y sobre todo porque tiene un problema fiscal recurrente que, pues no se ha resuelto y es donde el mercado pues no le cree y vemos esta reacción donde si la credibilidad se ve deteriorada, por más que quieran bajar las tasas de corto plazo, las de mediano y largo plazo van a subir y ese es un problema que pues, nosotros los países latinoamericanos hemos sufrido muchas veces, ¿no? Y eso es lo que no queremos ver en Estados Unidos y estoy seguro que este Walsh lo tiene bien claro. Entonces, está bien, puede ser que juegue un poco con eso, que le dé un poco de razón a Trump en tratar de encontrar esos espacios para recortar más de lo que haría Powell en su momento, pero tampoco es que va a llegar a recortar así tan rápido. A destajo, claro. Marco, te pido la bondad de tu tiempo para platicar un poco más, ver, por ejemplo, cómo ves, cómo en el análisis el efecto del gasto en tecnología en infraestructura de cómputo, es decir, inteligencia artificial, data centers, en la economía de Estados Unidos y pues cierto nerviosismo. Hoy, por cierto, el oro y la plata están cayendo fuerte y bueno, pues es interesante, digamos, esto como señales del mercado y esta incertidumbre que de repente se genera, pero si nos aguantas, regresamos y lo comentamos.
Con gusto. Esta mañana está con nosotros Marco Oviedo, estratega para América Latina de XP Investment. Él actualmente está en Brasil. Marco, y antes de ir al corte te planteaba, bueno, pues muy interesante el fenómeno de las valuaciones de las empresas tecnológicas, particularmente aquellas vinculadas a la inteligencia artificial, un gasto extraordinario. Yo no recuerdo que haya habido algo similar. O sea, se piensa en las .com y cuando se puso fibra, pero el volumen de por lo menos 500 mil millones de dólares de infraestructura de cómputo en 2025, pues explica mucho de la economía estadounidense, pero saber qué datos tienes tú y sobre todo qué tanto esto se puede mantener, porque vemos que OpenAI planteaba el Wall Street Journal el viernes que a lo mejor hace una IPO, una oferta pública inicial en el cuarto trimestre de este año, con una levantando 100 mil millones de dólares. O sea, Saudi Aramco, que le fue muy bien, menos de un tercio de eso, a una evaluación de 850 mil millones de dólares, se sostiene, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y sobre todo mercados pues muy volátiles de repente. Efectivamente, eso es básicamente lo que está sosteniendo las expectativas de crecimiento en Estados Unidos. Si por alguna razón hacia adelante tenemos malos datos sobre el desempeño de todas estas empresas, es ahí donde podemos tener un problema, ¿no? Digamos, si es una situación un poco frágil, porque está la expectativa de que la productividad y que eh, todo el crecimiento de Estados Unidos puede modificarse por todas las reformas que pueden generarse dado estos sectores, o, bueno, estas tecnologías que pueden afectar varios sectores a la economía americana, y por alguna razón si alguna empresa empieza a tener problemas de pedidos o de demandas o de beneficios y empieza a haber dudas si realmente esto es real o es nuevamente una burbuja como aquellas que tuvimos en .com en a principios de los 2000, finales de los 90, no sé si te acuerdas, y esto empieza a verse un poco más débil, ahí es donde pueden tener los mercados un problema. Pero en la medida que efectivamente sí hay estas demandas y es efectivamente economía real que está moviendo todo esto y que varios sectores, los productores de autos, los productores de televisiones, de computadoras, el sector servicios, está demandando y hay nuevos desarrollos y esto tiene una exposición en la actividad de los fierros, ponerlo en una palabra así un poco más de, de economía real, yo creo que esto va a seguir y que se ven los números, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente está sosteniendo todo esto y es lo que yo creo que es todo, ¿no? Al Sí. final del día, y si los números siguen soportando estas narrativas, que es lo que le gusta al mercado, va a seguir, entonces no hay nada que lo detenga. Claro. Ahora, ¿cómo interpretas dos aspectos? Uno, los precios del oro y la plata, que obviamente pues son un activo refugio cuando hay mucha incertidumbre. Si Trump dice que va a tomar el control de Groenlandia por la fuerza, pues eso rompe la OTAN, por ejemplo, y obviamente lleva un escenario muy complejo y pues muchos corren al oro. Hoy, después de Warsh, de la nominación, pues los metales están cayendo porque se interpreta que pues es, digamos, un tipo serio y que sí, históricamente ha, digamos, sido el más halcón en contra de la inflación, aunque leyendo a Paul Krugman dice que pues, es irrelevante, digamos, en términos de los afines a Donald Trump en el Comité de Mercados Abiertos del Fed. En fin, es complejo, pero pues sí, un mercado que no sabe en dónde posicionarse, ¿no? No hay cosas fijas hoy en términos de tendencias o tesis que digamos, puedan sostenerse con la volatilidad que te genera un liderazgo como el de Trump. Sí, yo creo que lo que vimos el viernes es un ejemplo claro de cómo los mercados prefieren pues, aprovechar ya las situaciones en un sentido de comprar el rumor y ya vender el hecho, ¿no? Todos sabemos que quizá es muy cercano a Trump el nuevo chairman, pero hasta no ver, no creer, ¿no? Ya, bueno, ya quedó claro quién es, rompo mi posición,
tristemente para quienes estaban en el oro, era una posición muy, en inglés se dice crowded, se me fue la palabra en español, pero Ajá, pues sí. está todo el mundo largo en En, oro y se empiezan a salir y el último en salir es el que pierde más. Entonces, es una situación que genera estos movimientos violentos y es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces el dólar, pues, se recuperó, e incluso el Bitcoin estoy viendo que está en 70 y poco, sí, también pues, se colapsó. Entonces todas estas alternativas, el famoso debasement trade, que era precisamente un dólar débil, pues tuvo un respiro, ¿no? Yo no creo que termine, porque como te dije, yo dudo mucho que sea un halcón, ujú, porque pues, no lo puso ahí de a gratis, ¿no? Yo creo que sí le va a dar su dulce a Trump en algún momento y por lo menos veremos un par de recortes en cuanto tenga la oportunidad. El tema es esto, ¿no? Si esto de la inteligencia artificial sigue dando resultados y la economía viene bien, las ventanas tendrán que ver por el lado de la inflación. Entonces, ojalá que la inflación, por el bien de Warch, ¿no? Que tiene que hacer una entrega de esos recortes, mejore. Si no, pues tendrá que inventarse recortes de la nada, ¿no? claro. Ahora, justo y con eso, hacerte la última pregunta, Marco. ¿Cómo interpretas la evolución de la inflación? Porque obviamente en la tesis clásica, si uno está situado en marzo 2025, pues decías, va a aplicar aranceles Trump. Y esto, pues quizás al principio hay inventarios, el mercado se preparó porque estaba muy anunciado, pero ya estamos en diciembre. Sí hay inflación en Estados Unidos, claramente en el sector de los alimentos. Seguramente ha estado allá, pero es realmente un incremento significativo los alimentos. Pero en otras áreas de la economía estadounidense, pues no se ve tanto. A mí me ha llamado mucho la atención en textiles, etcétera, mercancías que vienen de Asia. Y sí se ve en la balanza comercial de Estados Unidos enero-noviembre, caída ya de las exportaciones chinas a Estados Unidos, etcétera. Pero pues la inflación como tal no se ha transformado como se proyectó que iba a ocurrir como consecuencia de los aranceles. ¿Cómo lo interpretas? Sí, yo creo que son efectos de una sola vez de los aranceles, que yo creo que ya se está diluyendo, y la parte central, que es la parte de los servicios, sigue estando todavía afectada por cuestiones domésticas, que tiene todavía un consumidor fuerte. Hablan de esta economía a dos velocidades, donde el consumidor que tiene mayor poder adquisitivo sigue gastando, y eso es lo que mantiene, por ejemplo, el sector servicios todavía con cierta inercia inflacionaria. Va a ser bien importante ver que esa parte, sobre todo el costo de la vivienda, del transporte y de los servicios de salud, sí caiga realmente. Y yo creo que eso es lo que le puede dar el espacio, siempre y cuando ya no haya estos choques de alimentos y de aranceles. Yo creo que va a ser fundamental, esa parte de lo que es no comercial. Claro, y a mí me preocupa, no me preocupa, pues sí me preocupa más bien estas medidas que de repente en la desesperación de no perder la mayoría en las dos cámaras en la elección de noviembre de Donald Trump, pues puede hacer cosas muy erráticas, ¿no? Un asomo de ello es este mensaje que puso de las tarjetas de crédito no podrán cobrar más del 10%. Obviamente eso suena bien, no se ha cumplido, porque era desde el 20 de enero, pero en la desesperación luego puede hacer mucha tontería que en la economía pues no hay mucho que improvisar a veces y todo se ajusta por sí mismo, ¿no? Y va a ser interesante este año por ello. No, sin duda, pero conocemos a Trump, sabemos que siempre levanta la vara muy alta, seguramente ya un par de banqueros le han de haber llamado y alguna negociación saldrá, habrá alguna cosa en ese sentido, pero sí el riesgo es que efectivamente pues, esto genere algún boom de crédito. Bueno, es difícil, ¿no? Es Yo, difícil. yo tengo mis dudas, a lo mejor genera mayor competencia entre las tarjetas, no sé, algo saldrá, pero sabemos que no lo hace de una manera así tan de sopetón. Él está buscando algún objetivo secundario sin duda. Sin Sabemos duda. que siempre lo hace con esa intención. Así es, Marco, siempre un gusto platicar contigo, muchas gracias. No, gracias a ti, encantado de platicar y que me invites a tu programa.
Siempre estás invitado y acá te seguiremos buscando. Ahí escuchamos desde Brasil. Ahora no le pregunté mucho a la política monetaria de Brasil porque hay mucho que abordar de México y de Estados Unidos, pero ya habrá oportunidad, Marco. Te mando un abrazo. Marco Oviedo, estratega para América Latina de XP Investment.